Muy buenos días, señor Miguel Ángel Erchiga. Bienvenido a La Empresaria. Muchísimas gracias por invitarme, aunque estoy un poco confundido. ¿Sí? Sí, porque claro, me hablaste de empresaria, esperaba conocer a empresaria y te encuentro a ti aquí. ¿Qué es esto de Bueno, es empresaria? que depende del invitado. Viene un entrevistador u otro, así que hoy te ha El low tocado cost. el low cost, Madre mía. efectivamente. La premium dentro de algunos episodios pasará por aquí, pero de momento está el becario haciendo los primeros episodios. ¿Qué es empresaria? Cuéntame, porque... Pues te lo voy a resumir muy fácil. 2024, boom de la IA y decidimos que, bueno, aquí hay muchas empresas que dicen que hacen IA, pero realmente no nos lo acabamos de creer, ¿no? Buenísimos. Entonces, ¿cuál es el rollo de este podcast? Es que vengáis gente que hace cosas con IA, pero que las hace de verdad, ¿no? Y que nos las pueda contar para que alguien más aprenda y pueda pensar en aplicarlo en su empresa. Pero muy importante, porque aquí ya han pasado por el podcast gente que trabaja en grandes multinacionales, grandes compañías. Esto está muy enfocado a la pyme. Entonces, los casos de uso que te vamos a preguntar y que vamos a ver, preferimos que sea un enfoque a la pyme más que a la gran corporación. Perfecto. ¿Te puedes adaptar? Claro. Fenómeno. Vale, pues entonces, súper rápido. Primera pregunta. ¿Quién es Miguel Ángel Erchiga? Yo. Y la segunda es, ¿qué es Grupo Caliche? ¿Y por qué estás aquí? Pues bueno, estoy aquí porque creo que la idea es súper interesante, la de realmente desmitificar y bueno, poner un poco en orden ese concepto de inteligencia artificial que se está utilizando muchas veces de manera muy ligera. Por eso, gracias por estar aquí. Pues bueno, yo soy el responsable de tecnologías, proyectos e innovación de Grupo Corporativo Caliche, corporación familiar de la región de Murcia que actualmente integramos 21 empresas. 21 empresas, 260 millones de facturación en 2024 aprox, con un crecimiento muy significativo. En los últimos 8 años hemos casi multiplicado la empresa por 2,5. Hemos pasado de 100 compañeros a que ya somos a enero de 2025 casi 1.965, es un crecimiento significativo. Y en ese crecimiento nos ha acompañado la tecnología, evidentemente. De hecho, el gran cometido de Miguel Ángel Erchiga dentro del Grupo Caliche fue ese, ser capaz de coger una empresa con una facturación importante y un potencial importantísimo, ser capaz que la tecnología la acompañase. No es fácil gestionar 21 empresas desde el punto de vista empresarial, imagínate desde el punto de vista de sistemas, innovación, tecnología, es complicado. Y estamos en ese reto y creo que de momento lo estamos haciendo muy bien. Vale. Obviamente son muchas empresas. La idea es seleccionar una de ellas. Hemos elegido la parte de logística, que además es una de las partes más relevantes vuestras, y queríamos, Miguel Ángel, primero que nos contase el contexto del sector, o sea, que es una empresa de transportes. Hablamos de una empresa, por ubicar, una empresa fundada en la región de Murcia, que se dedica al transporte de mercancía refrigerada en el mayor de los casos. Probablemente hay más cosas, ahora nos contarás. Pero nos gustaría saber la salsa del sector, o sea, porque hay por ahí mucha leyenda urbana, ¿no? Y que nos pudieses contar exactamente. Pues vamos a ello, vamos al lío. A ver, Por favor. Grupo Caliche dentro de las empresas de transporte es una empresa también atípica porque no solo estamos en el mundo del transporte, al final estamos en sectores pues desde la educación con Newcastle College, telecomunicaciones con One Telecom, seguros, surtidores de combustible. Hemos integrado dentro de la casa la inteligencia artificial con una de nuestras empresas que se dedica, es Billectiva Technologies, se dedica a hacer ese desarrollo. Entonces, nosotros como empresa de transporte somos un caso bastante particular porque hemos integrado bastantes sinergias de otros ámbitos. Estamos ahora mismo, yo creo que todas las empresas de transporte trabajando en la misma línea, intentar ampliar el portfolio de productos. Estamos en la región de Murcia y somos el motor del campo. Evidentemente, la presencia agrícola en Europa de los productos murcianos es importante y alguien los tiene que llevar. Pero también estamos intentando que no solo se nos reconozca por eso, estamos ampliando muchísimo el tipo de mercancía que gestionamos, mercancía industrial, potenciando muchísimo el marítimo, que yo creo que también es una de las cosas que puede ser el futuro
tanto a nivel logístico como el alto impacto que va a tener medioambiental en reducción de huella de carbono. La internacionalización es fundamental. A día de hoy no puedes seguir pensando en un ámbito doméstico. Somos y estamos muy orgullosos de pertenecer a la región de Murcia y de colaborar a su desarrollo, pero ya tenemos presencia en Birmingham, tenemos presencia en Miami, tenemos presencia incluso en Valencia. Hemos creado una de nuestras bases logísticas a día de hoy, por decirlo más emblemática. Realmente es un sector en el que las empresas tenemos que tender a crecer, a diversificar sectores y sobre todo a cumplir con esa responsabilidad que tenemos realmente de ser el eslabón más importante de la cadena de suministro. Vale, Miguel Ángel, pero vamos a bajar a detalle. Venga, baja. ¿Tengo que llamar al abogado? No, todavía no. Igual un poquito más adelante, sí. La cosa es, a mí me gustaría saber, para luego un poco ir a la molla de los casos de uso, es, o sea, vuestras cifras, en sentido de, oye, vehículos, choferes, o sea, la magnitud del problema, o no del problema, de la operativa diaria vuestra. A ver, ahí realmente es algo que en el sector se está transformando muchísimo, ¿vale? Antes siempre se hablaba de flota propia, no sé qué, subcontratación. Algo que está cambiando es que realmente se trata de dar producto, servicio y que tus clientes vean que su mercancía llega al destino como sea, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, internamente, la diferenciación entre flota propia y subcontratación es una línea muy delgada porque para nosotros todos son compañeros. Tenemos acuerdos de gestión con transportistas que no dependen de nuestro CIF, pero trabajan con nosotros de una manera prácticamente como si lo fuesen. Entonces, ahí es cierto que el sector se está focalizando mucho en calidad de servicios, se está focalizando muchísimo en ser capaces de dar a los clientes lo que necesitan y cada vez hay más esa integración de vehículos propios con vehículos subcontratados. Incluso seguramente hay quien piensa que entre nosotros no colaboramos, muchas veces colaboramos. Lo ideal es generar un entorno en el que lo importante sea el cliente y que la cadena de suministro no falle. Lo que pasó en pandemia fue un clarísimo ejemplo. O sea, de los pocos sectores que se pudieron mantener 100% operativos y en ese momento era muy complicado, la logística sigue funcionando. Te voy a hacer una pregunta aquí un poquito tal. Y es, has dicho algo. ¿Colaboráis? Cuando dices ¿colaboráis con competidores? A ver, yo creo que en el entorno hay que competir, que es un concepto que... Competir. La gente muchas veces no lo entiende. Sí. Hay que colaborar compitiendo. Vale. A ver, muchas veces deberíamos unirnos más para ciertas cosas. El sector del transporte es un sector muy castigado. Es un sector que sufre muchísimos vaivenes a nivel de cualquier variación de precios le afecta. Cualquier incremento del petróleo le afecta. Cambios gubernamentales nos afectan. A nivel fronteras, pues bueno, Inglaterra, su salida del Brexit nos afecta. Muchas veces o nos unimos para hacer frente común en ciertas causas o sería muy complicado. Entonces, competimos evidentemente en el mercado, pero hay veces que sí es cierto que tenemos que colaborar y que tenemos que ir de la mano, tenemos que intentar reclamar en común ciertas cosas porque o nos unimos para hacer fuerza o realmente el sector del transporte es un sector que como siempre funciona y siempre está dando servicio, a veces que no nos damos cuenta de las trabas que tienen. Y os aseguro que a día de hoy seguir dentro del mundo del transporte cada vez es más complicado. Siendo empresa familiar y con capital 100% familiar, más todavía, porque es un sector que requiere de unas inversiones altísimas y en la que los márgenes son muy, muy estrechos. Efectivamente, sobre los márgenes. Está por ahí la leyenda urbana de que en el sector transporte es harto difícil llegar al 3%. Eso no es verdad. O sea, llegar al 3% no es que sea harto difícil, es que es prácticamente un sueño. A ver, tenemos que entender también que estamos dentro de sectores en los que somos uno de los eslabones más próximos de la cadena de suministro a la producción. Y generalmente, por ejemplo, hablábamos antes del sector agrario. El sector agrario es un sector que todos sabemos que maneja márgenes muy pequeños. Claro,
Si maneja un margen muy pequeño, el transporte es un coste dentro de esa cadena de suministro. No puedes grabarle un precio demasiado alto. Al final, somos un sector que sufre muchísimo los vaivenes. No podemos intentar grabar el servicio con un coste muy elevado. Entonces es cierto que ese 3% muchas veces, más que un reto, es un sueño. Además, esto hace algo que muchas veces no nos damos cuenta, y es, tú puedes intentar estar luchando por ese 3% todo el año, y cuando llega una temporada, pues en este caso, de alta demanda, si algo falla, te juegas en 2 meses todo el año, porque un 3% es un margen tan pequeño que un fallo, un problema, te puede llevar a que el esfuerzo de 10 meses en 2 meses lo pierdas. Entonces, es un sector complicado. Ese 3%, sí. A veces incluso en determinadas situaciones es muy difícil conseguirlo. Vale. Venga, segundo corte, entonces, Estiva. Estábamos, comentabas, pues obviamente lo difícil que es el sector, esto ya no lo podíamos imaginar. Entonces, como sé que nos vas a contar una de las cosas que estáis utilizando, a mí me interesa mucho y en la empresaria nos gusta el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, aquel camino de rosas que habéis ido pasando y por el cual habéis ido aprendiendo, ¿vale? Entonces, yo te quería preguntar, oye, ¿tenéis algún ejemplo, algún caso chistoso, algo que os haya pasado y que pudieses contar? Sobre todo para aprender de qué no hacer, ¿vale? ¿Qué no hacer? O muchas veces, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? El famoso making of, que muchas veces nos vemos y pensamos que es magia. Pues mira, ¿qué no hay que hacer? Pues la IA viene a ayudarnos, viene a facilitarnos las tareas, viene a hacer muchas cosas por nosotros, pero supervisada. ¿Por qué? Yo hace poco, y esto lo sufrí en mis propias carnes, todos estamos acostumbrados a las IA generativas que ahora vemos por todos los sitios. Yo te doy una serie de instrucciones, un prompt, me generas texto, imagen, audio, vídeo, lo que tú quieras. Y yo hace poco tenía una presentación para hacer con mis compañeros, una presentación interna de un proyecto, y llegó un momento en que, como no encontraba una imagen exacta de lo que quería plasmar, porque era algo bastante innovador, dije, va, pues esto es fácil. Cojo una IA de pago, hago un prompt, le pido tal, hice lo típico de te vas a ChatGPT, le dices quiero hacer un prompt con esto, tal, ella te sugiere un prompt perfecto, la verdad es que quedó chulo. Coge la imagen, a simple vista te parece perfecta, la incrustas en la presentación, y claro, cuando tú pones la presentación y pones esa imagen, te das cuenta de que hay gente que se empieza a reír. Y cuando preguntas, te dicen, ¿no te has dado cuenta de que todas las personas de la imagen tienen 6 dedos? Y claro, te quedas como diciendo, pues sí, la IA lo hizo muy bien, pero en algún momento ha debido pensar que 6 dedos mejor que 5. Es que no saben contar. Pues, o no saben contar, o algo tenía que haber. Pero es cierto que a veces tendemos a pensar que la IA es 100% efectiva y no lo es. O muchas veces tendemos a pensar que la IA es un ente divino que funciona porque sí. Tenemos un caso que se puede poner sobre la mesa porque al final forma parte de la inteligencia artificial. Villectiva, que es nuestra empresa que se dedica a todo este proceso, especialmente en todo el tema de inteligencia artificial basado en visión artificial, es decir, a ser capaces de una imagen sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la imagen, como puede ser si un artículo es dulce, salado, agrio, exactamente, pues claro, alguien tiene que probarlo. Entonces, muchas veces en ese proceso de aprendizaje o de learning, hay gente que tiene que hacer cosas a mano. Y la IA dentro de ese procedimiento necesita que tú a lo mejor hagas 10.000 fotos, pero hay una persona que le dice dulce, salado, duro, blando. Es decir, que es que la IA parece que es algo que está en un entorno, lo usas y ya está, pero detrás tiene muchísimas horas. Y ahí aprendes a prueba-error, prueba-error. Y es cierto que fallar no fallas. Lo que haces es, esta frase no es mía, pero es cierto que aprendes cómo no hacer las cosas. Fallar no fallas.
Bueno. Encuentras una manera de no hacerlo, pero no has fallado. Vale, entonces me quedo con el concepto. O sea, no fliparnos en esencia y asumir que todo lo que nos dé la maquinita va a estar bien porque te la puede liar en una presentación. En una presentación o aterrízalo a tu día a día en tu empresa, en tu pequeña pyme, que hay errores que no te puedes permitir. Fenómeno. Vale, Erchi, vamos a ir al punto, al turrón del podcast. El turrón, dícese que nos tienes que contar el caso de uso que habéis implementado en Grupo Caliche. A modo intro, creo que versa sobre temas de optimización de rutas. Sí, no sé si luego el abogado tendrá que revisar esto y poner algún pi si hay información confidencial. No, es broma. A ver, yo creo que es muy importante saber en qué ámbito aplicar la inteligencia artificial y sobre todo estudiar en profundidad el proveedor que te lo va a hacer, estudiar en profundidad el conocimiento sobre la materia. Eso es fundamental. Nosotros en este caso tenemos una inteligencia artificial que lo que viene a hacer es facilitar las tareas de nuestros compañeros. Es muy importante que la inteligencia artificial tenga ese enfoque humanista y que para vencer resistencias a la gente le digas, oye, no viene a reducir puestos de trabajo, sino que viene a facilitarte tareas que no te aportaban valor y de repente te liberan de tiempo para hacer cosas que sí aportan valor. En nuestro caso, por ejemplo, somos un referente nacional en la realización de grupajes. Por si no lo sabes, seguro que sí, pero hay veces que tú cuando montas un vehículo, montas un camión, un remolque, no llevas mercancías solo de un cliente, llevas de varios clientes porque uno tiene 3 palets, otro tiene 2 palets, otro tiene un palet. Eso además se empieza a complicar cuando tienes unos palets en Almería, en un almacén, 4 en otro almacén, 2 en Murcia, 3 en Huercalovera, 2... Claro, llega un momento en que nosotros pues teníamos un equipo de compañeros dedicado todo el día a hacer ese tipo de grupaje. Tienes que tener en cuenta incompatibilidades de productos, tienes que tener en cuenta incompatibilidades horarias, tienes que tener en cuenta un sinfín de circunstancias. Incluso a día de hoy hay que pensar en cómo optimizar la ruta para hacer menos kilómetros por el tema de la huella de carbono famosa. Entonces, ese trabajo que a una persona montar 24, 25, 30 camiones diarios con palets de una multitud de clientes pueden ser 8 o 10 horas, la inteligencia artificial es capaz de hacerlo en 7 o 8 minutos. No se trata de que tú luego esa persona ya no sea necesaria. Sí, es necesaria porque viene después la aportación de valor. ¿Por qué? Porque mejoras el seguimiento, mejoras el servicio que le das al cliente, puedes dedicar más tiempo a los transportistas, puedes dedicar más tiempo en mejorar. Al final, nuestro caso lo que nos sirve la inteligencia artificial es para eso, liberar de tiempo de tareas que no aportan valor y que está haciendo una persona, para que esa persona pueda seguir haciendo otras tareas que sí generan valor, sobre todo al cliente y en este caso, por ende, a la propia empresa. Nosotros tenemos un claim que es que te sientas bien atendido nos importa, y mi objetivo tiene que ser que mis compañeros se sientan bien atendidos y a su vez puedan atender bien al cliente final. Y o les generas tiempo, pues complicado. Vale. Entonces, la magnitud del problema, Erchiga, ¿cuántos palés al día movéis o vehículos o cargas? ¿Qué decir? Pero a nivel general, lo que hace vuestra IA. A ver, la IA pues multiplica el número de palets que caben en un remolque dependiendo de si es palet o Europalet, 30. entre 27 y 33, pero bueno, por unos 30 camiones, 900 palets optimizados por una inteligencia artificial. Es lo que te digo, fácil eran 8 horas de trabajo porque, y esto es curioso, y ahí es donde viene el potencial de la inteligencia artificial. Cuando tú tienes que montar un vehículo, ya no solamente es conceptos de distancia, hay ciertas mercancías que tú no puedes mezclar entre sí. Tú no puedes mezclar una mercancía que emite un determinado tipo de gas porque puede, por ejemplo, metano, porque puede estropear otro tipo. Tienes que tener en cuenta las temperaturas. Tú no puedes meter un producto con que tiene que ir a una temperatura refrigerada con un producto que no. Claro, eso es también parte de lo que permite dar la calidad que damos al cliente final. ¿Por qué? Porque si muchas veces en la optimización solamente tienes en cuenta un criterio
de distribución geográfico o de kilómetros o de horas, puedes estar mezclando productos que necesitan temperaturas diferentes y eso hace que la calidad del producto se deteriore, hace que luego la durabilidad o la caducidad sea menor. Al final, se trata de simplificar tareas que a nosotros la verdad es que nos requerirían de bastante tiempo para que además consigamos que el cliente tenga un mejor servicio. La magnitud es esa. Al final, la inteligencia artificial, en este caso y en otros casos de usabilidad que tenemos en la casa, viene a optimizar tiempos. Y ese tiempo después te permite optimizarlo y utilizarlo en otras tareas. ¿Eso ya lo tenéis implementado desde hace mucho tiempo? Llevamos ya un tiempo utilizándolo y además eso nos permite ir utilizándolo como caso de uso interno también para ver de qué es capaz una inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, estamos dentro del 2025, una de nuestras mayores ambiciones es llevar la inteligencia artificial a toda la parte de la gestión administrativa vinculada al transporte. Transporte es un sector que, aunque podría digitalizarse mucho más, depende también del regulador. Todos hemos ido a hablar de CMR digital, de la carta de porte digital. No termina de llegar, mientras que no sea obligatorio, no va a llegar y somos un sector en el cual pues gestionamos 1.400, 1.500 expedientes diarios, de los cuales tienes 5 o 6 hojas de papel. Claro, eso evidentemente o lo tienes digitalizado, lo tienes automatizado y ahora la IA nos está ayudando a luego además no solamente procesar ese documento, sino internamente gestionarlo en los diferentes sistemas, gestionarlo para que empiece a ser más ágil, o tendríamos un problema. Cuanto más creciésemos en un sistema en el cual depende todo del papel, más crecimiento, más personas, más crecimiento, más personas. Llegaría un momento en que ese crecimiento me haría ser ineficiente. Nosotros, nuestra ambición en 2025, que venimos ya de 2024 con muy buenos avances, es eso, que la inteligencia artificial venga a ayudar en los procesos administrativos. Y eso, fíjate que de cara, me preguntabas antes por el tema de las pymes, esa para mí es uno de los caballos de batalla de las pymes, la hiperautomatización. Vale, pero explica... vamos a tratar eso de la hiperautomatización porque es una palabra muy rimbombante que tiene mucho por rascar. Pero antes de eso, Venga. que te me quieres escapar, volvemos a lo de la optimización de las rutas. Venga. ¿Lo habéis hecho vosotros en interno? ¿Lo habéis hecho con algún proveedor externo? ¿Qué habéis utilizado? ¿Qué modelos? ¿Es generativo? ¿No es generativo? ¿Nos puedes contar algo más? Sí, claro que sí. A ver, es un desarrollo, es un sistema que viene de nuestro equipo interno. Nosotros en Grupo Caliche tenemos no solamente Villectiva, que es una factoría de inteligencia artificial, especialistas en visión sobre todo, sino que también tenemos un equipo de desarrollo interno, ¿vale? Ahí, al final, lo que hicimos fue poner en marcha un sistema de Machine Learning no supervisado, o sea, es decir, son cosas que a veces hay que explicar. No es lo mismo un sistema de Machine Learning en el que sabes cuál es la entrada y la salida. Te pongo una foto de un perro o un gato y la salida es o perro o gato. A un sistema no supervisado en el cual, supervisado en el cual tú le metes inputs, pero no sabes la salida. Tienes que meter un sistema que vaya aprendiendo y saque esa correlación, saque esas relaciones entre los diferentes ámbitos que una persona posiblemente le hubiese costado mucho más. Aplica matemática, aplica estadística. Nosotros lo que hicimos fue eso. Al final, cuando tú a una máquina le vas introduciendo todos los parámetros que están haciendo tus compañeros manualmente durante un proceso de tiempo largo, que eso es algo que también es importante, la inteligencia artificial necesita datos, muchos datos, ¿vale? Necesita lo que se llama una laguna de datos potente y eso implica que la calidad del dato tiene que ser buena. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue nutrirle de muchos datos para que el sistema fuese capaz de llegar a las conclusiones a través de regresiones lineales, a través de análisis estadístico, que él sacase sus conclusiones de cuáles son los productos que se pueden agrupar, cuáles no, cuáles son las rutas que son más óptimas dependiendo de la hora. Fue un proyecto de más de un año y que fue complicado, sobre todo por ese concepto que muchas veces no cuidamos,
y es la importancia de la calidad del dato. En este ámbito se habla mucho siempre de garbage in, garbage out. Si metes basura, sacas basura. Entonces, la calidad del dato es muy, muy importante. Y recopilar ese dato también, que es algo que muchas veces en las empresas piensas que implantar una mejora o que implantar una inteligencia artificial puedes empezar y aplicarla al día siguiente. Y cuando realmente quieres un proceso muy a medida o algo muy a medida, primero tienes que tener una fuente de datos importante. Vale, en ese capítulo, y así lo linko con la siguiente, es, vale, el caso de uso está claro, una inteligencia que aprende a predecir, a optimizar Sí. Los vehículos, pero claro, como decías, lo más importante son los datos. Los datos, pues yo entiendo que en el histórico, pues tus compañeros trabajarían de una forma. A la hora de introducir este nuevo sistema, supongo que ellos habrán tenido que cambiar su forma de trabajar para poder nutrir a la IA de datos mejores datos, en esencia. Ahí en nuestro caso somos privilegiados. Al tener un equipo de desarrollo interno y estar trabajando sobre una herramienta propia, nosotros ahí lo que hicimos fue adaptarnos nosotros a su forma de trabajar. Entonces, intentamos que el usuario final viese modificada su actuación lo mínimo posible. ¿Para qué? Para que luego el resultado que viese fuese, oye, yo sigo trabajando de la misma manera, pero un proceso que antes me llevaba un periodo de tiempo importante, ahora me lo puede optimizar una inteligencia artificial. Si tú le cambias la forma de introducir los datos, le cambias la forma de procesar los datos y le cambias la forma en que sale el dato, la resistencia es mucho más alta. Intentamos, lo que te decía antes, poner a las personas en el centro de los desarrollos. Es importante porque eliminas muchas resistencias. En los cambios, uno de los factores en cualquier implantación más determinantes es cómo el usuario final va a encajar ese cambio. Si no eres capaz de que el usuario vea que es un cambio positivo para él, hay desarrollos que muchas veces directamente no se terminan implantando por esa resistencia, porque el usuario final no quiere. Hombre, me puedo imaginar que al final, en vuestro caso, teniendo el equipo interno y haciendo todo ad hoc para ellos, pues es mucho más liviano. Pero sí que es cierto que en muchos de los casos de uso, y nos lo han contado en otros episodios, al final, obviamente, depende de la calidad de los datos y eso implica que los usuarios tienen que cambiar su forma de hacer las cosas para empezar a enriquecer esos datos, ¿no? Vale. La siguiente, que has hecho ahí un spoiler, que es sobre la hiperautomatización, ¿no? A mí me gustaría, porque, claro, vosotros ya estáis en un nivel bastante grande, pero quiero pensar en aquellas empresas de transporte más pequeñitas, igual algunos de vuestros proveedores o de vuestros competidores más pequeños. ¿Qué les diríais, ¿no? con vuestra experiencia que podrían hacer este año? ¿Qué cosita pequeña pero de mucho valor podrían hacer con IA? Mira, yo creo que es lo que te decía. Al final, la hiperautomatización, ¿en qué consiste? Que es lo que hablábamos hace un segundo. Es una combinación de inteligencia artificial, tecnologías que a día de hoy ya están desarrolladas, como puede ser el OCR o la capacidad de leer un documento, una factura y sacar una serie de campos. Pues la hiperautomatización lo que hace es combinar IAs que ya existen, funcionan o que requieren muy poca adaptación con un factor, con una herramienta importante que son los RPAs o los robots, que lo que te hacen es gestionar un evento como si fuese una persona humana. ¿Qué sucede? Cuando tú de repente, en vez de tener que coger una documentación, analizarla, revisarla, volcarla a tu ERP de manera manual, escribiendo o digitando, y una vez que has hecho eso, de repente tienes que hacer, pues, enviar un expediente a un departamento y enviarle a contabilidad. Cuando tú ves que todo eso, al final la máquina lo que hace es esas tareas manuales sustituirlas por una tarea automática y que si el input es un papel, sin que nadie tenga que hacer nada porque se automatiza mediante un robot todas esas partes y le acaba llegando igual al departamento de administración, al departamento de operaciones, las empresas lo que van viendo es que se van haciendo procedimientos más eficientes. Además, en este procedimiento, que es muy importante, se consigue precisamente eso. Cada vez más empresas se están dando cuenta de la
ausencia o carencia de procedimientos internos. Llevan haciendo lo mismo desde hace 15 años, 10 años, 20 años, no tienen otro conocimiento, otra forma de hacerlo porque funciona, está funcionando. Y cuando intentas implantar un sistema de hiperautomatización y te sientas con ellos y dices, venga, vamos dame el procedimiento, dame por escrito que estáis haciendo, muchos de ellos ni lo tienen. Es un proceso automático repetido en el tiempo y cuando realmente empiezas a ponerlo negro sobre blanco, te haces tus flujos, te haces tus diagramas, empiezan a ver cómo se acortan tareas que realmente no estaban aportando nada. Eso a las empresas les abre muchísimo, de verdad, muchísimo foco en cuanto a esa hiperautomatización, las sinergias que les puede traer. Es importante que las empresas sean conscientes de no hay que tener miedo a este tipo de innovación. Yo siempre recomiendo que a quien no lo ha hecho nunca, sobre todo en el caso de pymes, pero a quien no lo ha hecho nunca, busque un proveedor de confianza. Mucha gente habla sobre inteligencia artificial, pero realmente no todo el mundo, tú lo has dicho al principio, no todo el mundo se dedica a ello, pero que empiece por pequeños proyectos que le hagan ver que el sistema funciona, que sobre todo sean proyectos que redunden en que las personas que utilizan esos sistemas ven que se les mejoran las tareas. Y esa va a ser la forma de abrir las puertas. Si intentamos abordar en una empresa que nunca ha habido nada un gran proyecto, la resistencia de los usuarios finales va a ser muy alta. Entonces, yo recomendaría eso a todos nuestras pymes, nuestras empresas muy acostumbradas a ese trabajo manual, que yo creo que en todas se realiza, que empiece a hacer esos pequeños procesos de automatización y de hiperautomatización para que se dé cuenta de hasta dónde puede llegar la IA y a partir de ahí empezar a hacer ya sus propios desarrollos. Entonces, Erciga, por favor, vamos a hacer una cosa. Volvemos a lo de la hiperautomatización. Venga. Y ponnos un ejemplo con fases de lo que debería hacer una empresa, una pyme de transporte o de lo que sea, para empezar a automatizar algún proceso. Para mí es importantísimo eso, es decir, el entender en qué consiste una hiperautomatización. Evidentemente, tú lo has dicho antes, nuestro tamaño es distinto y nuestros procesos de hiperautomatización son más complicados. Pero imagina una pyme a día de hoy, muchas de las que conocemos, se juntan con un montón de documentación, de papeles, que tienes al final una persona con los papeles rellenando un Excel, transcribiendo información y documentación a mano, juntando todo eso, que luego cuando ya ha terminado de picar 400 o 300 filas de Excel, lo coge, guarda el documento, una vez que guarda ese documento tiene que irse al correo electrónico, redactar un correo electrónico para el asesor para que le haga la contabilidad, ese mismo fichero luego enviarlo al responsable de producción. Eso es el día a día de las empresas muchas veces. Bien, un proceso de hiperautomatización consiste en que todas esas tareas que a día de hoy se realizan manuales por parte de una persona se hagan automáticas. Es decir, que tú cojas toda esa documentación, la digitalices y una máquina se encarga a través de inteligencia artificial, por eso la hiperautomatización combina varios procesos, una inteligencia artificial analiza el documento y saca la información que necesitas. Un RPA, un robot, el robot lo que hace es emular a una persona. Pues lo que hace es coger esa información que la IA ha sido capaz de leer y trasladarla a un Excel. Ese mismo RPA, ese mismo robot, es capaz de guardar ese Excel cuando detecta que ya no hay más documentos y es capaz de redactar un correo electrónico con el texto que tú hayas predefinido y enviarlo a los orígenes, a los destinos, a las personas y de la manera que tú quieras. Es decir, tareas que se hacen manuales, convertirlas en tareas totalmente automatizadas. Ok. Pues oye, fenómeno. Yo creo que eso, además, a día de hoy se puede hacer de forma muy rápida porque hay plataformas que te lo hacen todo súper sencillo, son plug and play, conectas modulitos, le dices dónde están tus fuentes de documentos y todo el proceso lo... Ahí fíjate que es muy importante a veces también ponerse en manos de profesionales en el tema de la consultoría. Hay veces que para poder hacer ese proceso es mejor contar con una empresa de confianza. Nosotros en Biyectiva lo vemos mucho. Contar con una empresa de confianza porque cuando llegas a hacer ese proceso es cuando empiezas a pintar el procedimiento y hay veces que cuando pintas el procedimiento con un experto te das cuenta que hay pasos que realmente no hacen falta, no aportan valor, ni siquiera hace falta digitalizarlos porque ya no son necesarios. Yo siempre recomiendo hacer esa pequeña función con una empresa de confianza que te ayude
a esa tarea de procedimentar lo que estás haciendo, analizar ese procedimiento y digitalizar ya una vez que has limpiado el procedimiento. Evidentemente, si tienes muy claro y es muy sencillo, hay herramientas y plataformas que lo hacen a día de hoy, pero yo siempre creo que el papel de estas empresas que se dedican a asesorar de una manera fiable es importantísimo también. No, pues sí, la verdad que el punto está bien, porque al final es mucho más, no es tanto la tecnología ni la técnica, sino el propio, o sea, es desmontar la rutina que las empresas vienen haciendo, como decías, hace muchísimo tiempo y pasar a una rutina diferente. Eso es lo más complicado. Bueno, pues, oye, Miguel Ángel, encantado, estamos ya acabando este episodio, este podcast. Y yo quería, a todos los que pasan por aquí, les preguntamos básicamente algunas preguntas, ya sabes, a mí me gusta mucho Broncano, así que no es coña. Básicamente, yo quería saber a quién te gustaría ver en la empresaria, si nos puedes dar algún par de nombres y luego que te comprometas a ayudarnos a traerlo. ¿Me vas a invitar después a venir? Puedes venir como Como oyente, ¿no? A ver, yo creo que fíjate que con el camino que estás andando, que me parece súper interesante, el traer a alguien que realmente entienda, comprenda y sea un peso pesado de la inteligencia artificial te va a venir muy bien porque es un campo que de verdad hay que conocer en profundidad antes de lanzarse en manos de cualquiera. Yo te sugeriría a Rubén, CTO de Villectiva, que, bueno, para mí es de las personas que más sabe de este campo y además es un tío súper cercano y súper gente que te va a encantar y que seguro que te puede ayudar a traer de alguna manera. ¿Sí? Sí, yo creo que Vale, sí. Rubén de Villectiva, lo tenemos aquí. Rubén Martínez Sandoval. Entonces, nada, simplemente por finalizar, Miguel Ángel, como sabes, estamos súper agradecidos que estés con nosotros. ¿Tienes algo que contar más? Yo simplemente dar las gracias a vosotros, que creo que esta iniciativa es muy positiva. Es necesario que la gente empiece a llevarse al terreno más, pues bueno, más personal, más local, más de la pyme, todo el mundo de la inteligencia artificial y sobre todo de romper ciertos mitos. Lo hablábamos hace un rato de la gente piensa que la IA hace muchas cosas que realmente no las hace o no las hace todavía del todo bien. Nos queda mucho camino por recorrer, pero es cierto que o vas poco a poco entrando en este mundillo o como entres tarde, es posible que ya la ola te haya arrollado. Entonces, yo creo que es muy importante la labor que estáis haciendo y sobre todo eso, convencer a las pymes para que sean capaces cada vez más de no tener miedo y lanzarse a este mundillo de la inteligencia artificial. Muy bien, oye, Miguel Ángel. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar en la empresaria y nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio y contaremos con mucha más gente igual de interesante que Miguel Ángel con nosotros en próximos episodios. Chao. Chao, muchas gracias.